Eres bueno, 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 bueno. Y dice así en Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Y acompáñenme en la lectura allá en sus hogares o en el lugar donde se encuentren. Y vamos a hacer lectura de estos pasajes en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Y dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Le pido que me acompañe en esta oración antes de la exposición de este hermoso pasaje. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Dios, por darnos el privilegio, Señor, de exponer tu palabra con plena libertad, Señor. Gracias, mi Dios, por todos aquellos que están, Padre, atentos a la misma, Dios. Reconozco, Señor, que su atención obedece a la obra soberana tuya en sus corazones, Padre. Porque, Padre, como bien dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ninguno puede venir a ti si, Padre, no fuéramos atraídos por ti mismo, Señor. Así que, Padre, hoy estamos conectados, Señor, porque tú nos inquietaste, Señor, porque tú quitaste todo obstáculo para que pudiéramos, Señor, estar expuestos al mensaje y no solamente escucharlo con nuestros oídos físicos, sino más importante, despertando nuestra atención espiritual de manera que Cristo sea creído, nuestros pecados sean perdonados mediante el arrepentimiento que tú produces en nuestros corazones y vengamos, Padre, ya sea a salvación o a la edificación de nuestras almas, Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le hemos titulado este mensaje Una declaración poderosa sobre el Evangelio. ¿Por qué viene este título? Bueno, porque sencillamente la manera en que se expresa Pablo no nos da espacio a decirlo de otra manera. Es una declaración poderosa. Él dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué palabra hermosa? No me avergüenzo del Evangelio. Hay muchas cosas de las cuales las personas se pueden avergonzar. Y es que los mismos sistemas provocan que ciertas cosas de las cuales debemos tener orgullo, que debemos sentirnos bien contentos de poderlos exponer al mundo y de decirles quiénes somos, pues nos provocan cierto nivel de vergüenza. Por ejemplo, en ciertos contextos sociales, el tú decir que vienes de un origen humilde puede ser motivo de vergüenza, que no debe ser así. Pero tristemente, nuestra humanidad caída muchas veces define el valor de una persona en base a que si viene de una familia reconocida, y cuando hablan de personas, de familias reconocidas, se están refiriendo a personas que sean o profesionales, o sea, que estén en el campo de la medicina o en el campo de la ingeniería, o que sean grandes educadores o autores de libros, o también o que vengan de una escala social alta, o sea que se les mide el valor por causa de las cosas materiales que tienen, o sea, si viven en un lugar exclusivo, si tienen autos de mucho valor y de ropa de mucha marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se reúnen en estos círculos sociales, cuando una persona viene de un origen humilde, pues pueden sentir cierta vergüenza e intimidación porque tienen miedo al rechazo. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con el asunto de la etnicidad, o sea, de nuestro origen étnico. En los Estados Unidos gozamos de una gran diversidad étnica, no solamente la que provino de Europa, sino que tenemos las etnias que eran las propias de los habitantes de los Estados Unidos de América, que son los nativos americanos.
Y tenemos todas las demás razas que han venido de diferentes países. Tenemos hispanos, tenemos asiáticos, tenemos africanos. Algo que hace hermoso el colorido de la nación americana es su diversidad de las razas. Es hermosa. Tristemente, el pecado del hombre ha hecho que hasta inclusive se haya separación en este tipo de cosas. De manera que algunos sectores de X o Y raza se creen superiores al otro. De lo cual, reitero, como he dicho en otras ocasiones, el racismo es pecado. El racismo no es de Dios. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De manera que cada ser humano tiene una dignidad. Hemos sido creados conforme al propósito de Dios, por lo tanto hemos de respetarnos y de amarnos, de no prejuiciar a nadie por su color de piel, ni por su origen étnico, ni tampoco por su condición social. Porque a fin de cuentas, desnudos hemos llegado a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Y las riquezas verdaderas de un ser humano no radica en lo que él logra en este mundo terrenal, sino en lo que cultiva y atesora en los cielos. O sea que si una vida realmente quiere sacar el mayor provecho de su vida, no la puede desperdiciar dándole la espalda a Dios, sino al contrario, aferrándose a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que esto que es terrenal, nosotros no nos determine nuestro valor, sino que nuestro valor es determinado primeramente porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y aún a pesar de haber caído en pecado, de habernos separado de Dios, imagínense cuánto valor tenemos para Dios, que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el cual no escatimó ni a su propio Hijo para morir por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y el mismo Cristo dijo que nosotros tenemos mucho más valor que los pajaritos y que la misma naturaleza, porque somos su máxima creación. Y todo eso lo decimos, ¿verdad?, en el contexto de que no puede haber diversidad de las razas, todos somos iguales. Es el pecado el que nos ha hecho creer que somos mejores que otros y superiores. Y eso es incorrecto. En Cristo, ese tipo de pensamiento tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del valor de la vida viene como resultado de la transformación que Cristo obra en nuestros corazones, que es una renovación de nuestra mente. Pero retomando el tema de lo que es la vergüenza, algunos pues se pueden avergonzar pues de su origen étnico, pueden avergonzarse de que se encuentren en un lugar donde las personas que están presentes pues tienen unos títulos académicos y tú no tengas ninguno, y otras, etcétera, etcétera, situaciones. Entonces, no se atreven a decir quiénes realmente son. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo, aquí no solamente él estaba muy orgulloso de lo que él era en el sentido positivo de lo que él era en Cristo, sino que él a viva voz en un mundo donde la mayoría no son seguidores de Jesucristo, donde la mayoría no eran adherentes de la fe en Cristo, él se atrevió a decir sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de pena: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En ese tiempo, mis queridos hermanos, de acuerdo al contexto de la epístola a los romanos, pues Pablo se estaba dirigiendo hacia creyentes que vivían en Roma. Y para los que conocen un poco de historia, saben que Roma en esos tiempos era el mundo, la civilización más sofisticada, la civilización más imperial. O sea, Roma era de una magnitud de tanto a nivel económico como en las artes y filosóficos, intelectuales, que prácticamente se creían dueños del mundo. En sí mismo, por toda su arraigo imperial, pues ellos, los emperadores, hasta se adjudicaban adoración hacia ellos mismos. Se consideraban como divinidad. Así que ellos querían no solamente el sometimiento de sus adeptos, sino también el reconocimiento hacia ellos de que ellos eran una especie de kyrios, o sea, de un señor, de que eran unas
personas, unos entes que debían y merecían ¿qué? Adoración. Así que en ese contexto donde está una ciudad que gozaba de todas esas riquezas económicas, más toda esa influencia y poder en el mundo, en medio de esa ciudad que entonces conforme al tiempo estaba la vanagloria y la prepotencia, no solamente de sus emperadores, sino también de sus ciudadanos, el evangelio irrumpe allí. Y el evangelio viene a ser lo que llamamos que una contracultura. ¿Por qué decimos una contracultura? Bueno, en un ambiente donde las personas creen que ellos son el centro del universo, en una cultura donde ellos piensan que por causa de su hegemonía política y por todos sus controles, ellos son casi divinidades dentro de sí mismos, el evangelio inmediatamente llega con un mensaje. ¿Cuál? El mensaje es que todos somos pecadores. El mensaje es que todos estamos separados del verdadero Dios, que todos necesitamos ser reconciliados con Dios, pero que ese medio de ser reconciliado con Dios no viene a través del plan que tú quieras desarrollar, no viene a través de la creatividad tuya de cómo tú crees que te debes reconciliar con Dios, sino que Dios ya ha provisto un medio para acercarse a él, y ese medio se llama Jesucristo, nuestro Señor. El evangelio precisamente se basa en esa gran noticia, en que Jesucristo vino a morir por los pecadores, de que Jesucristo vino a morir en sustitución de nosotros, los que estamos separados de Dios, y en ese sacrificio él llevó nuestra pena, nuestro dolor, nuestro pecado, de manera que aquellos que creemos en él y depositamos nuestra fe en él somos justificados por Cristo y somos declarados justos. Y no solamente nos identificamos con su muerte en la cruz, sino que también nos identificamos con ¿qué? Con su resurrección. ¿Por qué? Porque la cruz no pudo soportar a Cristo. O sea, Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día. Y todo ese mensaje de lo que es el evangelio nos lleva a una gran esperanza para nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? De que así como Dios en Cristo llevó los pecados nuestros y los expió eficazmente en la cruz del Calvario para todos aquellos que desde la eternidad habían sido prescritos para esta salvación tan gloriosa, sino que también Cristo venció la muerte. Así que tenemos no solamente la esperanza de nuestro estado actual, que por medio de la fe en Cristo somos justificados y declarados justos, sino que también tenemos la esperanza de la vida eterna, de que aún si la muerte nos sorprendiera en estos días, en este momento, a nosotros como hijos de Dios, esa muerte, a diferencia de lo que algunos personas lamentablemente aferrados al ateísmo piensan, que la vida no consiste en una divinidad, no consiste en que existe Dios, solamente consiste en el ser, en ti mismo, en cómo tú funcionas, y que luego de la vida, nuestro último respiro viene a ser un punto final de nuestra historia y venimos a ser parte del olvido. El evangelio son buenas noticias. El evangelio implica que la muerte ante los ojos de los incrédulos podría ser el punto final, pero ante los ojos de Dios no es el punto final. En cuanto a nuestra presencia física es una pausa, pero en cuanto a nuestra presencia delante de Dios es permanente y real y consciente. O sea, que si nosotros morimos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tengo esperanza de que no solamente estaré con el Señor, sino que con Él vendré y seré resucitado en el cuerpo y gozaremos de un cuerpo glorificado sin los obstáculos del pecado, de la debilidad. Y no solamente yo, sino que todas las cosas serán restauradas y viviremos eternamente adorando al que vive y reina para siempre. Estos son hermosas noticias.
son maravillosas, de tal manera que me resulta a mí como ministro y como creyente completamente absurdo que la gente no lo pueda creer. Me resulta que una oferta tan hermosa como la que Dios me da en Cristo Jesús para resolver mi problema existencial y mi problema de la eternidad sea algo tan rechazado y ridiculizado. Porque tristemente un mensaje tan hermoso como este es motivo de burla, es motivo de ridiculización. De hecho, en los tiempos del apóstol Pablo, por eso dirigiéndose, imagínense, a los creyentes que están en Roma, tenga una idea de qué posibles situaciones incómodas pudieron haber vivido estos creyentes en Roma. Porque como le dije al inicio, estos creyentes estaban en una ciudad sofisticada, estaban bajo una influencia de filosofías, bajo una influencia de toda la prepotencia del hombre por causa de su prosperidad, piensa que es invencible. Entonces ellos creen y promulgan un mensaje donde le está diciendo, no, lo que tú vives ahora es pasajero y no va a llenar tu vacío existencial. No, es Cristo Jesús. Y entonces estos romanos, influenciados por la filosofía griega, decían, bueno, ¿y qué es el evangelio? Que un hombre judío murió en una cruz y que él alegan que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pues para ellos resultaba esto un motivo de locura. Resultaba para ellos motivo de que era algo descabellado, completamente absurdo. Inclusive les avergonzaba escuchar este mensaje. Así que ante un mundo en ese entonces donde se consideraba el evangelio como un mensaje antiintelectual, un mensaje incoherente, un mensaje inclusive porque para algunos romanos consideraron que el mensaje de Cristo hasta era una especie de canibalismo, porque como se hablaba de participar de la cena del Señor que representaba el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta algunos comenzaron a difamar a los creyentes del primer siglo, a decir, bueno, ellos son caníbales, y comenzaron a hacer todo tipo de historias negativas de los cristianos. Pues mis queridos hermanos, si el apóstol Pablo no hubiera tenido esta fuerte convicción de quién es Cristo Jesús, hubiera caído entonces cautivo de la intimidación. Y en lugar de decir no me avergüenzo del evangelio, se hubiera escondido a hablar del evangelio. Pero el apóstol Pablo no se escondió para hablar del evangelio. Todo lo contrario. Él lo expuso. Y no solamente lo expuso dentro de todos los que eran las áreas geográficas que pertenecían al gran imperio romano, sino que ahora trasciende los tiempos y la geografía, porque ese evangelio que él predicó fue explicado y documentado de una manera tan excelente que es parte del canon bíblico en las epístolas del apóstol Pablo. Es una profunda y una declaración poderosa sobre el evangelio, el que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A continuación vamos a hablar de por qué nos avergonzaba, porque aunque son 2 versos y muy breves, sin embargo tenemos en esos 2 versos un gran contenido de la razón por la cual él nos avergonzaba del evangelio. La primera razón poderosa por la cual él nos avergüenza del evangelio es porque el evangelio tiene poder para salvar a todo tipo de persona. Repito, el apóstol Pablo hace esta declaración poderosa sobre el evangelio, de que no se avergüenza del mismo. ¿Por qué? Porque tiene el poder para salvar a todo tipo de personas. Dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también que al griego. Qué interesante que él va por un orden.
como cronológico, primeramente al judío y también al griego. En este caso, cuando se refiere a los judíos, pues lógicamente Jesucristo, de acuerdo a la carne, viene del linaje de los judíos. La Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos que no les recibieron. Él mismo dijo, acuñó una frase que ya es parte inclusive de nuestras frases pueblerinas y hasta académicas. Y es esa gran frase que dice que nadie es profeta en su pueblo. Fue Jesucristo que hizo mención de ello. ¿Por qué? Porque él mismo ante su gente, ante los de su familia e inclusive de su raza, él no fue ampliamente aceptado. Él no tuvo un gran reconocimiento. De hecho, hasta el sol de hoy, todos aquellos que reclaman ser judíos y que vienen por causa de esa descendencia, tristemente muchos todavía, una gran mayoría, no quieren reconocer a Jesucristo. Y qué triste, que es lamentable, porque no solamente tiene que ver con la salvación de su alma, sino que también deberían sentirse orgullosos que, de acuerdo a su origen étnico, de allí Dios escogió que viniera la salvación de la humanidad. Pero en lugar de ellos sentirse orgullosos de este mensaje, muchos judíos se avergüenzan de Jesucristo. No lo reconocen como Señor y como Salvador. Pero déjeme decirle, no todos los judíos han negado la fe, o no todos los judíos han sido hostiles. Porque el autor, del cual fue inspirado por Dios para llevar esta poderosa declaración del evangelio, era un judío. Pero no solamente un judío, no era cualquier judío. El apóstol Pablo tenía una vocación y una misión. Su vocación es que él era un fariseo, un doctor en la ley, un conocedor de la ley judaica de la A a la Z, educado en las mejores escuelas teológicas del momento, a los pies de uno de los grandes maestros. También, por causa de su origen de Tarso, él fue influenciado por las grandes filosofías, por el conocimiento del momento. O sea, que el apóstol Pablo era un hombre bien letrado, bien preparado. Y tenía como misión el ser un instrumento para hacer desaparecer la iglesia del Señor. O sea, la misión del apóstol Pablo era que en el nombre de Dios, de acuerdo a la ignorancia en la cual él vivía, él veía en los creyentes unos enemigos, unos herejes. Y de una manera bien apasionada, de una manera bien, pero que bien ardua y bien disciplinada, fue exitoso en muchos momentos en cuanto a perseguir la iglesia. Tan es así que los mismas epístolas, él lo dice no en este caso en términos de orgullo, sino como ya hay de vergüenza. A él sí le avergonzaba lo que él era antes. A eso sí le avergonzaba a él. Porque, por ejemplo, cuando él escribió la epístola a los filipenses y habla acerca de quién fue antes de venir a los pies de Cristo, en cuanto a que era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible y todos este tipo de cosas, él dice, todas esas cosas las considero por basura por conocer a Jesucristo. En otras palabras, él se avergonzaba de lo que fue antes de ser un seguidor de Jesucristo, que curiosamente, antes de conocer a Cristo, era una persona respetada en la sociedad, respetado por sus pares, entiéndase, por su gente del judaísmo, gozaba de prestigio, pero cuando él vino al conocimiento del evangelio, cuando él le fue revelado la salvación por medio de Cristo Jesús, fue de tanto valor para él ese mensaje, esa impresión que el Espíritu Santo hizo en su corazón y en su alma, que él dejó todo para seguir a Cristo. Entonces ese hombre transformado, de haber sido un perseguidor de la iglesia, como lo dice en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 6, porque en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 6, se nos comparte la conversión de aquel que fue el enemigo de la iglesia, entiéndase Saulo,
que es Pablo. Y dice que respirando amenazas de muerte, iba camino hacia Damasco a perseguir a los creyentes. Pero ese día iba a ser uno que iba a transformar su vida de una manera radical. Iba a ser un cambio de 180 grados, no de 360. Porque un cambio de 360 grados es que tú empiezas aquí y das la vuelta y terminas en el mismo sitio. Eso no es un cambio. Un cambio de 180, o sea, estás aquí, vas en esta dirección y ahora cambias ¿qué? Hacia la otra dirección. El cambio de él fue de 180 grados. En ese cambio, o sea, vino a ser de un perseguidor de la iglesia a ser ¿qué? Un perseguido por la causa de Cristo, porque ahora abrazaba lo que antes él que repudiaba. Entonces cambiaron las prioridades. Antes él se sentía muy orgulloso de ser un perseguidor de la iglesia y se avergonzaba del evangelio. Luego se avergonzaba de lo que él fue antes de estar sin Cristo, pero no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mis queridos hermanos y amigos, posiblemente muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo y a diferencia de lo que mucha gente cree, y le voy a decir algo, mucha gente piensa que solamente el evangelio es para aquellos que han caído en una drogadicción o que han caído en prostitución o que estuvieron al borde de la muerte por causa del suicidio y la tristeza y la ansiedad. Ciertamente, Jesucristo vino a salvar todo. O sea, y puede ser que estas personas, pues Dios utilice esa situación porque se encuentran en un tiempo bien vulnerable de su vida. El borde de la muerte, situaciones económicas precarias, y Dios utiliza esas situaciones para despertarlos a ellos y abrazar la realidad de quién es Dios. Ahora, déjeme decirle también, el evangelio no se compone de personas que sencillamente, socialmente hablando, estaban en bancarrota económica o estaban en una situación de drogadicción. No, Jesucristo vino a salvar a que también la sociedad considera un buen ciudadano. Le voy a decir algo. A lo mejor tú estás viendo este mensaje, estás escuchando este mensaje y piensas, bueno, qué bueno lo que el pastor está diciendo, sí, Jesucristo es tremendo para salvar. Qué bueno, porque hay mucha gente que lo necesita. Espérate un momento. Sí, mucha gente necesita a Cristo, pero cuéntate tú entre ellos. Tú necesitas a Cristo. Y a lo mejor tú dirás, no, pero es que yo no necesito. ¿Por qué? Porque yo soy médico, tengo una buena profesión, gano un buen dinero, tengo una familia, tengo una casa de vacaciones en la playa, mis hijos están estudiando también la misma carrera que yo hice, están en lugares privilegiados. Por lo tanto, para ellos el evangelio es solamente para aquellos que están en una bancarrota social o una bancarrota económica. Te voy a decir algo, mi querido amigo, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad es la verdad. Todos delante de Dios estamos en bancarrota. Posiblemente no social ni económica, una peor, una bancarrota espiritual. Tú dirás, lo tengo todo. Tengo profesión, tengo salud, tengo una hermosa familia, qué bueno, gloria a Dios. Pero sabes algo, si no tienes a Cristo, estás en bancarrota delante de sus ojos y delante del mundo. ¿Por qué? Porque lo que te está identificando y dando valor como persona hoy día, eso va a dejar de ser, eso es de carácter temporero. Lo que para ti te da significado, lo que para ti crees que realmente te da poder, influencia, mis queridos hermanos, eso es nada. Porque primeramente, por ser de carácter temporal, en cualquier momento lo puedes perder. Pero aun si no perdieras tu estatus económico ni social, la vida misma, el ser humano en sí mismo es frágil. ¿O es que no te has dado cuenta con esta situación del coronavirus? ¿O es que no te has dado cuenta cómo la vida
azota, y aun aquellos que se creen muy poderosos y grandes terminan en la nada. Oh, los jóvenes piensan que la muerte está muy lejos a ellos, pero una mala decisión los puede conducir a la misma prematuramente. Oh, aquellos que tienen mucho caudal y mucho dinero piensan que sus influencias, hasta sus influencias los pueden llevar al cielo. Mi hermano, ni una sola moneda te podrá ganar tu derecho al cielo. Dios no se compra con dinero del hombre, ni tampoco se compra ni se adquiere por las obras del hombre, porque como bien dijo el profeta Isaías, las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Lo único que Dios acepta como rescate de tu condición, de mi condición, de nuestra condición, es el sacrificio de Cristo. Así que el evangelio no solamente salva a aquel que es pobre y es necesario para el pobre, no, es necesario para el de la clase media, es necesario para el rico. Es extremadamente necesario para el que está enfermo, como que es necesario para el que tiene salud. Es altamente necesario para aquel que es analfabeta y no tiene educación, como para aquel que la tiene. Es altamente necesaria para todos. Y la buena noticia es que Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque precisamente el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio tiene la capacidad de poder transformar a toda persona. Pablo dice primeramente al judío, entendiéndose aquellos de los cuales provino según la carne Jesucristo. Y él mismo se pone como un ejemplo, o sea, Pablo, que si antes de esa experiencia de conversión que él tuvo, hubieran dicho entre los creyentes de ese momento, miren, Saulo, el que nos persigue, se va a convertir al evangelio. A lo mejor muchos hubieran tenido serias dudas, hubieran dicho, Saulo, ese hombre no tiene perdón de Dios. Ese hombre nos persigue. Ese hombre es motivo de nuestras ansiedades como iglesia. Pablo fue motivo de preocupación de muchas iglesias por su obstinación de entender que su misión era exterminar a los cristianos. Pero ¿saben algo? El evangelio es tan poderoso que transformó a Pablo. Gloria a Dios. ¿Saben algo? En este mundo no hay nadie lo suficientemente fuerte como para resistir la gracia irresistible de nuestro Señor. No hay nadie lo suficientemente duro como para resistir el llamado de aquel que nos creó, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, la imagen que se hace en la Biblia del estado de todos aquellos que están sin Cristo es de muertos espirituales. Y tú que dices, bueno, no, yo tengo buena posición, yo no necesito la fe, porque a fin de cuentas yo soy un buen ciudadano, yo no voy a la iglesia, pero yo no necesito ir a la iglesia, puesto que yo no le hago mal a nadie. No, estás equivocado. El mal no solamente es una acción, es un ser. La Biblia dice que nacemos pecadores y somos pecadores. Y necesitamos la gracia de Dios. Y tú dirás, bueno, no, es que no lo necesito. No hay necesidad de la búsqueda del Señor. Pero aún tu corazón hoy de piedra, el evangelio es tan poderoso que lo transforma en uno de carne, receptivo que a sus mandatos. No hay un corazón lo suficientemente duro que Dios no pueda transformar. Transformó al apóstol Pablo. Transformó y sigue convirtiendo a judíos, pero no solamente a judíos, sino también a gentiles. Así como dice la expresión en Romanos. Dice primeramente al judío y también que al griego. Entiéndase, a los gentiles. Ahí, esto nos incluye a todos nosotros que no venimos según la carne de los hebreos, de los judíos. Oh, nosotros los paganos, según la mente de muchos de ellos. Muchos pensaron que no podíamos tener posibilidad de salvación. Usted sabía que en los inicios de las obras misioneras,
Algunos misioneros europeos pensaban que a los indígenas y los nativos de otros países no había necesidad de evangelizarlos, puesto que ellos creían que los indígenas no tenían alma. Creían que eran personas tan y tan salvajes que el evangelio no podía hacer nada en ellos, puesto que ellos ni alma tenían. Hasta que vinieron hombres piadosos y con una fuerte convicción y llamado del cielo y dijeron, no, vamos, como fue el caso de William Carey, que fue a la India a hacer misiones. Otros como Hudson Taylor fueron a la China. Y algunas personas dijeron, wow, esos lugares son muy duros para el evangelio. Ahí la gente no va a venir a Cristo. Óigame, no digan nunca que no. Porque el evangelio es poderoso para salvar. Independientemente de la cultura, independientemente de la etnia, independientemente de la condición social, independientemente del sexo, independientemente de lo que sea, cuando Dios ha puesto sus ojos sobre algo y sobre alguien y sobre una nación para revelarse, nada lo podrá impedir. Y Pablo mismo se sentía muy orgulloso del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque precisamente es poderoso para salvar a todo aquel que cree, porque la condición es creer, es tener fe salvadora, es creer que no solamente Cristo es, sino que me salva. En Gálatas capítulo 1, verso 23, el apóstol Pablo nos comparte parte de su testimonio para luego ir a nuestra segunda enseñanza, a nuestro segundo punto de esta exposición. Y dice en Gálatas capítulo 1, versículo 23, lo siguiente, porque cuando él habla de su testimonio, miren lo que él dijo en el verso 23. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Repito, y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El evangelio es tan poderoso porque antes posiblemente la gente nos tenía temor. La gente nos veía con nuestras malas actitudes. Yo creo que socialmente hasta pudimos haber sido desahuciados en el sentido no de muerte física, sino de decir, este jamás va a cambiar. Este no va a dejar de ser el delincuente, este no va a dejar de ser el avaricioso que es, este no va a ser el egoísta que es, este no va a dejar de ser el narcisista que es, este no va a dejar de ser lo malvado que es. Pero ¿saben algo? El evangelio logra algo. Y es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Salvó un endemoniado, según Marcos capítulo 5, que tenía una legión de demonios y era motivo de intimidación a todas las personas que vivían en ese lugar. Y según dice en Marcos capítulo 5, inclusive esas personas trataron de refrenar a ese hombre, de detenerlo con cadenas, con grillos, con cuanta cosa. Y dice que no pudieron controlarlo. Para mí, ese evento que se registra en Marcos capítulo 5 de el endemoniado gadareno ilustra perfectamente la condición del hombre, pero no solamente la condición del hombre, sino también cómo el hombre socialmente trata de lidiar con un problema que solamente Cristo puede solucionar. O sea, este hombre endemoniado era motivo de ¿qué? De llevarle a la gente temor, de infligirle todo tipo de intimidación, y trataron ellos de conforme a los recursos que ellos tenían de apresarlo, de restringirlo, pero rompieron las cadenas ese hombre y seguía caminando y hacía intimidación hasta que Cristo pasó por allí.
Y Cristo liberó a este hombre. Y nos dice en Marcos que la misma gente se asombraba en gran manera de que ese hombre que había estado desnudo, que se hacía daño a sí mismo y que habitaba en los sepulcros, luego de haber tenido un encuentro con Jesucristo, estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. ¿Quién es el que produce esos cambios? Jesucristo. Y yo creo de todo corazón que Dios todavía sigue siendo poderoso para salvar. Porque el evangelio es poderoso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Así que de acuerdo al apóstol Pablo, esa declaración poderosa sobre el evangelio descansaba en el poder que tenía el evangelio para salvar, sino también, como hemos dicho, porque es poderoso para reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cómo el hombre se reconcilia con Dios? Pues por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo. O sea, el hombre camina a espaldas de Dios. Tristemente, aún el hombre cuando quiere acercarse a Dios, básicamente se acerca a Dios para que le resuelva las situaciones del momento, pero no le interesa tener una relación con Dios de manera que esa relación se traduzca en un compromiso con Él. La gente hoy día quiere lo mejor de Dios sin compromiso. No quieren ir a la iglesia, pero quieren que Dios le bendiga a su familia. No quieren leer la Biblia, óigame, pero quieren saber mucho de Dios o pretenden conocer mucho de Dios. No quiero ejercer la generosidad con los demás. Pero queremos que Dios sea generoso con nosotros. No ayudamos a los demás, pero queremos que Dios nos asista. Tan pronto nosotros abramos nuestra boca, queremos que Dios esté allí. Y el problema de esto es que entonces una vez que obtenemos lo que buscamos, entonces así mismo despachamos a Dios. Eso no es una fe salvadora. Eso es una fe conveniente. Y que le voy a decir, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra lo va a recoger. Dios no puede ser burlado. A lo mejor ante los ojos de los demás, tu fingimiento, tu actuación, tus habilidades histriónicas de hacernos creer que eres un hijo de Dios y que amas a Dios, nos podrán engañar, pero a Dios no lo engañas. Y a fin de cuentas, todo ante Él está desnudo y tendremos que darle cuenta a Él. Lo único que nos reconcilia a nosotros con Dios es la fe en Jesucristo. Él dice en el pasaje aquí que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego, pero también añade que la salvación dice que es por fe y para fe. Más hace una cita de las escrituras, más el justo por su fe que vivirá. La fe es la justicia de Dios viene por medio de la fe. O sea, si nosotros queremos ser beneficiados del acto de justificación, o sea, de ser declarado justo delante de Dios, no son nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestro caso de obras no es admisible ante el tribunal de Cristo. ¿Saben por qué? Porque utilizando la analogía de un tribunal, le voy a decir algo. Si nosotros vamos delante de Dios simplemente con nuestras obras para que Él nos justifique, de manera que tengamos entrada al reino de los cielos, seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros no llegamos a la medida. Esto no estoy hablando de ser pesimista ni negativo, es la realidad. ¿Por qué? Porque para nosotros ser justificados delante de un Dios santo, nosotros tenemos que estar a la altura de la santidad de Dios. Y el hombre no tiene ese grado. Mala noticia esa, pero es la realidad. Muchos dicen, no, yo me voy a salvar con las obras. Pues mira, vete con tus obras ante el tribunal de Cristo. Tú que te conoces bien, tú
Porque las obras no solamente son acciones externas, son motivaciones internas. O sea, las acciones vienen por las motivaciones. Y algunas personas dicen, no, es que yo he ayudado a algunas personas, pero ¿cuál ha sido tu motivación? ¿El reconocimiento público? Pues si ese reconocimiento público, ya tienes tu recompensa delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque aún en lo que es la generosidad, de acuerdo a Jesucristo, debe ser un acto anónimo. Dice la Biblia, el mismo Cristo dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Si tú buscas la recompensa del hombre, y muchos de los que hacen y practican una supuesta generosidad, lo hacen o por reconocimiento público, por tener deducciones en los taxes, o porque simplemente se sienten presionados para hacerlo, pero de ninguna manera hay una motivación legítima de que hacerlo por agradar a Dios y para hacerle un bien a la humanidad. Así es el corazón del hombre. La misma arrogancia de nosotros de decir, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no necesito eso. Inclusive utilizamos hasta las excusas y las justificaciones de que no, es que allí piden dinero, de que allá los pastores han hecho esto, de que las iglesias hacen aquello, y buscamos una infinidad de excusas. Déjeme decirle que en el libro de las excusas no faltan. ¿Sabes que esas excusas no se las de dar a tu pastor ni a la iglesia que vayas? Es cuando te estés delante de Dios, que te conoce, y si esas excusas serán válidas delante de Él. Oh, mi amigo, oh, mis hermanos, lo único que nos justifica delante de Dios es la fe, pero no es la fe en cualquiera, es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Porque la vida de salvación es por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. En otras palabras, que no solamente la salvación se da y la justificación por la fe, sino que mi vida espiritual es de fe y continuará siendo de fe. Que no es solamente el asentimiento mental de unas verdades, de una información, sino que tiene que ver con depositarla el corazón de manera que entrega, confía en aquel que es el objeto de su fe, que es Cristo. Confía que no solamente le sostiene en hoy, sino que también cumplirá sus promesas para la eternidad. La fe también despierta compromiso. La fe no es solamente, como dicen algunos pseudopredicadores, donde la fe parece más bien como si fuera una manipulación para obtener cosas materiales de Dios. O sea, yo declaro, yo digo, yo hago, y entonces Dios me da, y eso le llaman fe. Eso no es fe. Eso es utilizar los términos teológicos y sagrados como si fueran objetos de manipulación para obtener nuestro beneficio particular. Porque la fe no solamente es reconocer que Jesucristo murió en mi lugar y es mi Salvador y Él llevó mis pecados en la cruz, sino que la fe despierta en mí el agradar a Dios, el vivir para Dios. Entonces, cuando yo vivo por fe y para fe, es que ya yo no hago las cosas simplemente porque quiero un beneficio de Dios, sino porque mi regocijo es de tal magnitud que aún lo que hago es para agradar a Dios. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para agradar a quién? A Dios. La fe transforma el individuo. La fe no solamente dice que cree en Dios, sino que actúa en base a esa creencia en Dios. La fe sin obras es muerta. No porque las obras nos justifiquen delante de Dios. Es que lo que somos por haber conocido a Dios y lo que hacemos ante los hombres para glorificar a Dios, evidencia que somos legítimos hijos de Dios. Es poderoso para salvar. ¿Por qué? Porque salva a todo tipo de personas. No se avergüenza del evangelio porque tiene el poder para reconciliar al hombre. Y también, y vamos culminando, es poderoso para salvar porque es por gracia, por medio de ¿qué? De la fe. En Romanos capítulo 3, versos 23 y 24, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Romanos capítulo 3,
versos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque primeramente tiene poder para salvar a toda persona. Tú que me escuchas, posiblemente tú dirás, yo soy tan y tan malvado que jamás podré alcanzar el perdón de Dios. No digas eso. Uno de los grandes hombres de Dios en la historia cometió una gran falta, un gran pecado. Y se llamó el rey David. Sí, el rey David. Aquel que compuso la mayoría de los libros de los Salmos. El hombre conforme al corazón de Dios le falló a Dios en un momento dado. No solamente cometió adulterio, sino que conspiró en la muerte del esposo de la mujer con la cual él cometió adulterio. Y dice la Biblia que él mismo describió su condición diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Su gozo se fue. Estaba completamente desgastado física y emocionalmente porque sabía que le había fallado a Dios. No solamente su acto fue horrible delante de los hombres, sino que aún más espantoso fue delante de Dios, del Dios que lo llamó a ser rey, del Dios que le dio la autoridad, del Dios que le dio influencia. Había fallado a Dios. Pero ese hombre alcanzó perdón. ¿Sabes por qué? Porque él mismo dijo que un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. No importa la condición que tú hayas caído, si tu arrepentimiento es legítimo, si tienes el corazón como bien lo describió David, contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Él es poderoso para salvar. Aún si has caído en lo más bajo, si clamas a Dios y clamas como cuando el mismo apóstol Pedro quitó la mirada en Jesús y se ahogó mientras caminaba sobre las aguas, por él quitar su atención de Jesús, él comenzó a ahogarse, pero él gritó, Señor, sálvame, con mucha sinceridad y con mucha pasión y convicción, y el Señor extendió su mano y lo salvó. Ustedes saben por qué Él es capaz de hacer esto, porque Él es poderoso para salvar. Nada es imposible para Dios. Y tú que caminaste con el Señor y te alejaste porque te distraíste, comenzaste a tener distracción con las cosas del mundo, te gustó lo que llamamos la buena vida. Óyeme, yo te pregunto, ¿qué es la buena vida sin Cristo? Explícame. ¿Cómo se puede tener buena vida si no estamos reconciliados con Dios, si no caminamos en relación con Dios? Dime, ¿cómo es esa buena vida? No existe buena vida si no estamos en sintonía con aquel que nos da la vida, que es Dios, y no estamos consagrados a Él por medio de la fe en Cristo. Es un engaño, es una ilusión. Porque si crees que están en adquirir cosas materiales, hoy compras esto, compras aquello y aquello y lo otro, y ya esta casa no te satisface y quieres una más grande y otra, aquello y lo otro, y viertes tu vida en eso, la estás desperdiciando. La buena vida no la determinan las cosas que tenemos, sino lo que somos. Y lo que somos es cuando tenemos una relación con Dios. Ahí descubrimos nuestro propósito y nuestra vida y nuestro contentamiento. Y las cosas materiales nunca determinarán cuál es nuestro estado. Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sea en abundancia o escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso es lo que aspiramos, porque el evangelio es poderoso para salvar. Salva a toda persona, reconcilia, tiene el poder para reconciliar al hombre, pero por medio de la fe en Cristo.
No a través de la fe de tus obras, no a través de la fe en lo que tú crees que es el camino. No, como expusimos hace unos domingos atrás, Dios no nos salva a nuestra manera, Dios nos salva a su manera. Y a su manera es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluimos con esto, mis queridos hermanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hoy muchas personas se avergüenzan del Evangelio y no se avergüenzan de lo que tienen que avergonzarse. Vivir a espaldas de Dios no es motivo de orgullo, debe ser motivo de vergüenza. Vivir y como padres nosotros no permitir y no exponer a nuestros hijos al Evangelio y a la vida debe ser motivo de vergüenza. Debe ser motivo de tristeza. De lo que no te debe avergonzar nunca es del Evangelio, porque es poder de Dios. Si te avergüenzas del Evangelio, temo que nunca lo has experimentado. Porque todo aquel que ha experimentado esto, el que ha sido transformado por Dios por medio de la fe en Él, no se avergüenza del Evangelio. Solo se avergüenzan aquellos cristianos nominales. Aquellos que quieren estar bien, como dice el mundo, con Dios y con el diablo. No se puede con los dos. Estás con el Señor o tristemente estás con el diablo. No te avergüences del Evangelio, cree en Él. No te avergüences del Evangelio, hermano, en la fe. Proclámalo. La manera en que evidenciamos que nosotros estamos orgullosos de nuestro Salvador, no orgullosos de nuestras obras, no orgullosos de nuestra piedad, no, que estamos orgullosos de nuestro Salvador, que estamos orgullosos de la fe que Él nos ha dado, orgullosos de la bendición que nos ha dado de revelar el Evangelio. La mejor manera es proclamándolo a los demás, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque nuestro orgullo no es por nuestra piedad. Porque si hay piedad en nuestro corazón, es porque Él nos transformó. Soli Deo Gloria, dijeron los reformadores. Solo a Dios sea la gloria. Una declaración poderosa del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La Iglesia Bautista Central Hispana no se avergüenza del Evangelio. Y confío en el Señor que tú, en esta tarde, si no has tenido un encuentro con Cristo, hoy la luz de Cristo del Evangelio te salve, alumbre tu entendimiento y puedas entonces unirte a esta hermosa expresión. Porque yo confío que Dios es tan poderoso para salvar que hoy a lo mejor eras de los que se avergonzaba del Evangelio y posteriormente seas de los que estés anunciando el Evangelio. A mí no me sorprende nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para salvar. Eres bueno, 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 bueno.